Les poníamos canciones del Che Guevara, poníamos conceptos de tú eres un obrero oprimido por el empresario, y hacíamos cuentas en donde poníamos cuánto gana un empresario y cuánto gana un obrero para que aprendan a sumar, a restar y se den cuenta que realmente eran esclavos, cosas por el estilo, en la campaña de alfabetización. Entonces, bueno, cuando ya salimos de la campaña de alfabetización, en 1990 cometo uno de los errores más grandes y sacrílegos contra la iglesia. Utilicé a la iglesia para poder hacer varios matrimonios religiosos, entre comillas, con el sacramento del matrimonio, entre ellos yo misma, para poder establecer casas de seguridad, quitarnos a inteligencia militar de encima y en nuestras casas poner el armamento necesario para poder hacer la primera toma indígena de todo el continente latinoamericano, en oposición a los famosos 500 años de conquista española. Y así fue como en 1992, primero en 1990, sucede algo que también marcó mi vida, a pesar del pecado tan grande que cometí. Dios se acordó de mí. Yo me acuerdo el día que estaba en la iglesia, era justo la iglesia de la Virgen de Czestochowa. Yo le miraba y las palabras de mi abuelo me retumbaban en la cabeza y me decía, ella te llevará a la casa del Padre. No la podía ver, no veía el cuadro. Éramos un grupo de hippies que no sabía ni cuándo había que levantarse, ni cuándo había que arrodillarse. El Padre algo sospechaba que pasaba, pero como teníamos otro padre que ya era de izquierda, que inclusive llegó a ser rector de una universidad en el Ecuador, que luego ya fue sacado de la iglesia porque realmente no estaba haciendo bien las cosas. Él nos ayudó, entonces las cosas siguieron, pero yo sabía en el fondo que estaba haciendo mal, yo sabía en el fondo que me estaba equivocando. Luego de eso quedé embarazada de mi primera hija, del comandante del grupo en el que yo estaba. Justo fue el tiempo en que me habían pedido que ya era hora que salga hacer una actividad mucho más radical, que debía ir a La Guajira o debería ya irme a formar en Colombia para poder establecer una nueva lucha armada en el Ecuador. Ya estaba con absolutamente todo listo y esa semana que debía ya embarcarme me enteré que estaba embarazada. Yo fue así como, aborto. Cuando le conté al papá de mi primera hija me dijo, pero tú ya sabes lo que tienes que hacer. O sea, ni siquiera me lo tienes que preguntar. Entre tú y yo no hay nada, porque así se les trata a las mujeres en la guerrilla. Somos objetos, somos simplemente centros de placer, pero nosotras, como somos feministas y como hacemos con nuestro cuerpo lo que nos da la gana, hacemos el juego y punto, sin pensar que puede haber consecuencias de eso. Pero esta fue la consecuencia más hermosa que me pudo pasar. Le debo la vida a mi hija, porque a lo mejor si no hubiera aparecido ella en mi vida, hoy estaría muerta o presa, metida a un tiro en medio de la selva. No sé qué hubiera pasado de mi vida, pero gracias a Dios, cuando hablé con el comandante y me dijo, mira, es tu problema, tú ya sabes lo que tienes que hacer, lo único que te digo es que en 3 días embarcas y te vas. Yo salí de ahí, estuve en una hamaca y cuando estás en la selva no ves ni el sol, no ves absolutamente nada. Ya oscureció, estaba ahí y de pronto yo sentí a mi hija. Sentí que me decía mamá, sentí que estaba ahí, y de pronto se despertó mi instinto materno y dije no, yo no voy a abortar. Además, luego de la tortura yo quedé dañada un ovario y el útero. Yo no tengo un ovario, tuve que ser operada de emergencia y perdí un ovario y prácticamente siempre me dijeron que yo jamás me iba a quedar embarazada. Entonces dije, ¿y si es el único hijo que puedo tener? De pronto yo siempre hablaba de que la maternidad era mala, que los hijos estorbaban y todo, y de pronto mi instinto materno afloró de golpe y decidí que me quedaba con mi hija. Cuando mi papá se enteró lo que había hecho por la iglesia, se enteró que estaba embarazada, se acercó un día y me dijo, haz cuenta que hoy enterraste a tu padre.
nunca más en la vida quiero verte, nunca más en la vida quiero que sepas de mí, sales de esta casa y para mí has muerto, hoy he enterrado a mi hija. Salí de la casa embarazada, sin guerrilla, porque cuando les comenté que no iba a abortar, ahí tuve la ayuda de un viejo guerrillero, un formador de guerrilleros, que hasta ahora le quiero mucho porque a él se debe también mi hija, a pesar de que no es ni católico ni nada. Pero él me dijo algo, me dijo, mira, el derecho a decidir de las mujeres es por si quieren y por si no quieren. O sea, si tú quieres, es tu problema. O sea, yo no te puedo obligar que no. Tú quieres, tenlo, es tu problema. Eso es derecho a decidir. Dije, sí, ¿no? Es el derecho a decidir. Fui, hablé. Entonces me paré súper fuerte y dije, mira, mi decisión es esta. Les guste o no les guste. No voy, me quedo aquí y tengo el respaldo de fulano de tal, que es el que me va a apoyar. Fui y efectivamente él fue ministro de Educación, me ayudó a dirigir un proyecto, me dio dinero para montar un proyecto de educación preescolar no formal. Y así fue como me quedé en mi país, estuve con mi hija y en 1992 vuelve la burra al trigo y vuelvo a la revolución famosa, vuelvo a hacer una marcha, pero ahí estaba mi hija, era una marcha con actividades culturales, mi hija estaba disfrazada de girasol y cuando estaba disfrazada, allá adelante caminaba, nosotros íbamos atrás pintando en las paredes, la mentira de los 500 años, abajo la iglesia, quítate la cruz de encima, en fin, una serie de barbaridades. Alguien grita, militares, y yo en vez de correr para el lado contrario, mi instinto materno era mi hija estaba allá adelante. Entonces yo salí corriendo tras mi hija y ese rato, claro, me pegaron una patada por la espalda, me tumbaron al piso, me pusieron así, me pusieron la capucha y yo oí a mi hija gritar. No sé de dónde saqué fuerzas para medio levantar la capucha y le vi a mi hija con los ojos desorbitados que gritaba mamá, mamá, mamá y desesperada por lanzarse donde mí y unas señoras que le cogían y alguien me dice, compañera, deme un número de teléfono, un número de teléfono. Y yo, mientras me tiraban al camión, grité el número de teléfono de mi papá y mientras gritaba el número de teléfono de papá decía, ¿dónde se va a ir? ¿Quién le está llevando? Yo no conocía a nadie. Y yo les decía, compañeros, mi hija, por favor. Alguien me dijo, tranquila, compañera, tranquila, yo me encargo. ¿Cuál es su código? Camarada Manuela. Ya, perfecto, no hay problema. Tal grupo, tal número. No se preocupe, compañera, nosotros le ayudamos. Y claro, mi papá, con el amor de padre maravilloso, a pesar de todas las barbaridades que le hizo, volvió nuevamente a buscar a su hija, a sacarla. Esta vez él no me fue a recibir y le mandó a mi mamá y a mi hermano. Mis papás no conocían a mi hija, nunca la habían visto. Y mi hija hizo como todas las nietas mujeres con los abuelos, que los derriten como chocolate en sartén caliente, pues eso fue lo que hizo. Mi hija le enamoró al abuelo, primero nunca le dijo abuelo, siempre le dijo tata. Entonces el tatita, yo me acuerdo, mi papá, hagan cuenta, es un hombre de corbata, serio, del campo, firme, nada de afectos. Tú debes saber por intuición que te quieren, porque te cuidan, pero no porque nunca les has oído decirte que te quieren. Entonces, de pronto entro a la casa golpeada, mal, con el rabo entre las piernas, porque mi papá mismo tuvo que hacer todo para sacarme, y de pronto encuentro un hombre en cuatro con las mangas alzadas y de caballito de una niña de 2 años, y yo... Y claro, de pronto se levanta así como diciendo, no, aquí no ha pasado nada, no han visto nada, todo bien, no me saludó, y usándole a mi mamá dice, dile a tu hija que con mi nieta de aquí no sale de esta casa. Aquí se quedan, ahí está el cuarto, llaman de arreglar, las empleadas ya limpiaron el cuarto y en esa habitación se quedan. Hay una cama para mi nieta y otra para ella, pero de aquí mi nieta no se va. Y yo, ay, bueno, asenté el corazón, vi que algo había cambiado en el corazón de mi papá también. Y bueno, empecé ahí más bien una actividad más bien política, decidí que no podía seguir como estaba, que estaba poniendo en riesgo la vida de mi hija. Y para eso yo tenía un amigo de toda la vida, 16, 17 años, que es hoy el compañero de toda mi vida, el papá de mis hijos, tengo 3. Y
bueno, comencé a caminar en las consultorías internacionales, conocí el mundo de la ONU, que ya les comenté ayer cómo era.